Yo quisiera que cuando ustedes se retiren acá de este templo parroquial María Madre de la Misericordia, en este tercer domingo del tiempo ordinario, tengan la siguiente idea clara frente a los textos que se nos presentan. Miren esto. Vamos a ingresar con el profeta Isaías y entender ciertos elementos para poder valorar nuestra fe y entender un poco quiénes somos nosotros. Mire, ustedes lo tienen ahí en sus manos, en sus hojitas, Isaías 9:1-4. Dice que el Señor humilló el país de Zabulón y Neftalí. ¿Quiénes son esos señores? Dos hijos de Jacob. Acuérdense que Jacob tuvo problemas con su hermano Esaú y se fue por allá y se quedó en una región de un sacerdote llamado Jetro que tenía dos hijas y a él le gustó la menor. Y el papá le dijo, Jetro le dijo que no se podía quedar con Raquel después de que trabajó 7 años por Raquel, sino que primero se tenía que casar con la mayor, con Lía. Pero entonces Jacob decía, pero a mí no me gusta esa señora no sabe cocinar, esa señora mire que hasta le faltan los dientes de abajo, a mí no me gusta, a mí me gusta la muchacha, yo trabajé 7 años, es por la muchacha. Dijo, pues lamento, si usted no se encarta con Lía, pues no se lleva a Raquel, usted mire a ver. Pues le tocó otros 7 años trabajar por Raquel. ¿Cuál es el problema? Que Lía era muy fecunda, pero Raquel no podía tener hijos. Y como hay una característica de las mujeres, que las mujeres no se pueden ver porque pelean entre ellas mismas, yo no sé por qué, si eso está en la genética de ellas, pero las mujeres tienen problemas entre ellas mismas, se odian, yo no sé qué pasa, eso es una cosa entre ellas muy raro, no sé por qué, pero bueno, habría que analizar eso. Lía, la hermana de Raquel, la vivía humillando porque Raquel no tenía hijos. Y pobrecito Jacob, en medio de esas dos fieras, de esos dos leones, por un lado la Lía y por el otro lado la Raquel, a quien él realmente amaba. Cuando le dice a Dios Raquel que le diera un hijo, no sé cómo logró que Dios la mirara con ojos de misericordia y le dio este hijo llamado Neftalí. Neftalí en hebreo quiere decir el hijo de la lucha, porque se lo peleó. ¿A quién? A Lía. Y cuando muere Jacob, el país de Israel se lo reparten en 12 tribus. Y Zabulón y Neftalí le toca la parte norte de Israel, muy buena, muy próspera esa tierra, porque Galilea todavía sigue siendo hoy próspera, es llena de ¿cómo se llama eso?, de montañas, y cuando llegan las nubes del Mediterráneo, golpean las montañas y dejan ahí el agua. Mientras que en la parte sur, cuando vienen los vientos del Mediterráneo, pues siguen derecho y no convierten a esta tierra fértil. ¿Ven? Entonces, Zabulón y Neftalí estaban en muy buen lugar, estaban en un lugar próspero, una tierra muy agradable, un ambiente muy agradable para vivir, que era la parte norte. Y como siempre, a los poderosos, cuando la gente pobre tiene algo bueno, pues les gusta y se los quitan. Así fue. Aparece un rey que tiene nombre de perro, Tiglat-Pileser III. Póngaselo así, verá a sus hijos y verá que eso no se lo van a recibir. Y de pronto si se lo pone un perro sí se lo recibe, pero de pronto no les hace caso, porque se podría vengar en eso. Tiglat-Pileser III. Ese señor Tiglat-Pileser III les quitó la tierra a Zabulón y Neftalí y los mató y se quedó con la tierra y destruyó esas dos tribus de Jacob. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Así de sencillo. Porque la tierra es próspera y yo la quiero para mí. Y Tiglat-Pileser III se quedó con esa tierra. Desapareció Zabulón, desapareció Neftalí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y aquí qué le pasó pues al profeta diciendo que del pueblo de Zabulón, del pueblo de Neftalí, iba a salir una luz si ese pueblo ya no existe? ¿Será que estaba borracho?
¿O será que se levantó trasnochado? ¿Qué le pasaría a Isaías? Zabulón no existe, Neftalí no existe, lo acabaron. Entonces, ¿de dónde va a surgir esa luz de un pueblo? ¿De dónde va a salir esa luz de Zabulón y Neftalí si desaparece? Y le voy a agregar otra cosa más. El rey del norte pues fue destruido por Tiglat-Pileser III, pero el reino del sur, que es donde se centra en Jerusalén, descendiente de David, fue destruido por Nabucodonosor II definitivamente en el año 587 a.C., siglo VI. ¿Y qué hizo Nabucodonosor II? Cogió al rey Sedecías o Sedequías, algunos traducen Sedecías, otros traducen Sedequías. No nos importa cómo se llama. La cosa es que ese descendiente de David, en el año 587 a.C., imagínense ustedes que Nabucodonosor lo cogió a él con toda la familia descendiente de David, le mató los hijos en su presencia, o sea, él presenció cómo degollaban a cada uno de sus hijos, y luego Nabucodonosor II ordena que le saquen los ojos a Sedecías y se los lleven a Babilonia, preso y esclavo. ¿Qué pasa ahí? Desaparece la realeza de David. Entonces, ¿de dónde va a salir el Mesías? ¿De dónde va a salir la promesa que Dios hizo a su pueblo según Isaías 7:14? He ahí que una virgen concebirá, dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel, que le pondrá Dios con nosotros. ¿De dónde va a salir eso si ya no existe ni el reino del norte ni el reino del sur? Ya no están las tribus, ya la realeza de David se desaparece. Por un lado, Tiglat-Pileser III, y por otro lado, Nabucodonosor II, acaban con toda esa región y con toda la descendencia de David. Ahí donde yo se las tiro a ustedes bien calientes, ustedes que están aquí en la parroquia María Madre de la Misericordia y que tienen esa hojita en la mano. Entonces, entiendan esto. ¿De dónde Isaías va a decir que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz si ya no hay pueblo? Son un pueblo gentil porque lo invadieron personas que no son judías y establecieron ahí su lugar. Si ya no existe Zabulón y Neftalí, habitantes de tierras de sombra, una luz les brilló, creciente la alegría, aumenta el gozo, se gozan en su presencia, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro los quebrantará como el día de Madián. ¿De dónde sacó eso Isaías? Isaías, ¿qué le pasó? Nosotros le hubiéramos preguntado, Isaías, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué dices eso? Si no existe Zabulón y no existe la tribu de Neftalí. Como ustedes pueden darse cuenta, la historia de Israel está cerrada. Como ustedes se pueden dar cuenta, las profecías, y luego le hacen Malaquías capítulo 5 para que queden ustedes todavía más despistados. ¿Cómo va a salir un Mesías si ya no hay tribus? ¿Cómo va a salir un Mesías si ya no está la realeza de David? ¿Cómo van a cumplirse las profecías del Antiguo Testamento si esa historia está caducada? No están las 12 tribus de Israel y no está la dinastía de David. Explíquemelo por favor. Ahora sí lo invito a que tome la lectura y mire a Mateo. Mateo 4, 12, 23. Mire usted, ¿qué es lo que dice Mateo 4, 12, 23? ¿De dónde es Jesús? De Galilea. ¿Esa región de quién es? De Zabulón y Neftalí. Escuche bien, póngale atención. Destruyeron a Zabulón y Neftalí. ¿Y Jesús de dónde sale? Sale de Galilea. ¿Ve? Mire que se está cumpliendo la promesa. Increíble, pero se está cumpliendo. ¿De dónde entonces sale la descendencia de David? ¿Quién era José? Descendiente de David. ¿Quién es el esposo de María? La madre de Jesús. Mire cómo sí está cumpliendo la profecía. De la estirpe de David saldrá el Mesías. Y mire que sí. Sienta el Mesías en el trono de David. ¿Qué hace? Dios hace lo que le da la gana. Cogió a José, descendiente de David, y lo hace
padre adoptivo de Jesús, esposo de María. Mire cómo reconstruye la realeza de David, haciendo a José rey, a la Virgen reina y a su hijo, el Hijo de Reyes. Explíquenmelo. 6 siglos después, donde no hay esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted lee los 46 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, porque nosotros le agregamos 27 más, es decir, que para nosotros los cristianos son 73, pero los judíos leen 46, aunque ya no aceptan ciertos libros escritos en griego. Cuando ellos leen esos libros de los 46, el judío se tiene que ver sin salida. ¿Por qué? Porque no existe la realeza de David, no existen las tribus. Es decir, un judío honesto a la verdad no puede creer en el judaísmo. Si escucha lo que le estoy diciendo. Se lo vuelvo a repetir. Un judío, y ellos no son pobres, son gente culta, preparada. Si un judío es honesto a la verdad, no puede creer en el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo está cerrado. El judaísmo es un proyecto fracasado. ¿Cuándo empieza eso a tomar luz? ¿Cuándo se abren los caminos? Cuando aparece Jesús. Es decir, que cualquier persona honesta a la verdad tendría que convertirse al cristianismo, porque Jesús es el que le da luz a ese pueblo que Dios escogió y continúa la historia de la salvación. Sin Jesús, el proyecto de Dios está cerrado. Con Jesús, el proyecto de Dios se ilumina. ¿Se imaginan ustedes y yo lo que somos perteneciendo a esta iglesia? Por eso nosotros no seamos bobos. Con nosotros o sin nosotros, Dios hace lo que le da la gana. Y Él está diciendo, usted quiere participar de mi proyecto, usted quiere vincularse a mi proyecto, usted decide abrirse a estas propuestas que yo le hago. Usted puede decir sí o puede decir no. Si usted dice sí, pues Dios lo bendice y con Él empiezan a avanzar y progresar. Si usted dice no, Dios no tiene ningún problema. Primer elemento es que usted obstaculiza el proyecto de Dios en su historia y en la historia. Y el segundo elemento, voy a decir algo que no es exacto, pero yo no sé otra forma de cómo decirlo. Dios espera, pero Dios no puede esperar porque Dios es perfecto, pero yo no sé cómo lo hace, no, mi cerebro no capta cómo lo podrá hacer, pero por eso lo digo en estos conceptos humanos. Dios espera que usted se muera, para que llegue otro. Y si ese tampoco, entonces Dios espera que otro llegue. Y si ese tampoco, pues Dios espera, porque Dios es no, ustedes y yo no. Pero Él nos está proponiendo, ¿usted quiere participar de mi proyecto? Sí. ¿Usted quiere participar de mi proyecto? No. Él no tiene ningún problema. Trabaja con los que quieren y con los que no, espera. Si nosotros le decimos no al proyecto de Dios, Él espera a que nosotros nos muramos y surja otra gente que le dé alternativas. 6 siglos, en el siglo VI antes de Cristo, el proyecto de Dios se cerró porque los seres humanos decidieron cerrar ese proyecto tomando malas decisiones y se generan unos conflictos dentro de ese pueblo donde cierra la historia. ¿Perjudicaron el proyecto de Dios? No, señor. 6 siglos después, Dios resalta o levanta nuevamente la dinastía de David en José y en María y hace que su hijo se encarne y hoy encuentra la salvación en las 12 tribus que ya no son de Israel sino nuestras. Ya no son 12 personas engendradas por Jacob, sino 12 personas escogidas por Jesús, donde se cimenta la iglesia. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. Ustedes y yo no pertenecemos a una religión, ni estamos siguiendo a un personaje que en la historia tuvo muchos éxitos, un campesino que salió hablando cualquier cosa, lo mataron en una cruz y se convirtió en un mártir y hoy se convierte en Dios. No, amiguito, si usted cree eso sí que le falta mucho pelo para la moña, amiguito, no, amiguito.
Aquí lo que nosotros creemos es una cosa rara, en donde Dios va construyendo su proyecto a pesar de las decisiones humanas y hace que su hijo, su único hijo, se encarne en este pueblo que él ha dejado que lo humillen, Zabulón y Neftalí, y de ahí saca la luz, ya no para las 12 tribus de Israel, sino para toda la humanidad, y reconstruye a su pueblo, que ya no es Israel, sino la iglesia, basándose en 12 pilares, que ya no son los hijos de Jacob, sino en sus discípulos. Nos debemos de sentir muy orgullosos porque Dios nos ha mirado con ojos de misericordia. El Señor esté con vosotros.